Pues bueno, vamos a ver, vamos a terminar ya con esta siguiente intervención, que es del psicoterapeuta Carlos Leonardo Montoya Flores. Bueno, él no es de aquí de México, pero es alguien con quien he venido trabajando de la mano desde hace ya un buen rato, porque como se los he mencionado, varias de las personas que me conocen, lo establecido no me ha dejado satisfecha en muchas de las cosas de cómo afrontar las situaciones, desde el tema de las adicciones y ahora participando en esta parte de prevención del suicidio. Hay cosas que siento que se quedan muy superficiales, que se quedan muy reducidas, que se minimiza mucho el impacto, sobre todo de todo lo que tiene que ver en relación a la salud mental. Ahorita tanto el sociólogo Simón como Joseph, como la maestra Amparo nos hacían referencia a estos factores que intervienen. Y está el factor financiero y el factor de impacto del medio ambiente, de lo que es este factor ecológico, que nunca tomamos en cuenta, que se queda por ahí de lado y como individuos nos afecta grandemente. Entonces, en este caminar, de repente con esas situaciones que no me quedo satisfecha, que siento que debe de haber algo más, que no puede ser tan reducido, pues nuestro amigo, el psicoterapeuta Carlos Leonardo Montoya, pues ha estado ahí con la disposición de profundizar más, de realizar alguna investigación en los temas que ha compartido con nosotros. Primero se da la tarea de hacer un estudio, un análisis, una síntesis para venirlo a dejar con nosotros de la manera más clara posible. Y pues es algo que le agradezco infinitamente y que hoy nos va a dar, hoy con su ponencia nos va a tratar este tema desde otro enfoque diferente al que hemos ido viendo ya con nuestros ponentes, para, como les decía, darle el peso y la magnitud que tiene realmente este tema. Entonces, él nos va a hablar sobre la filología y etiología del suicidio. Le damos la bienvenida esta tarde y agradeciendo de antemano pues que nos acompañe y nos brinde de su tiempo. Bienvenido. Muy buenas noches, de verdad, bueno, agradecido con cada uno de ustedes que estén acá escuchándonos. De verdad que me hacía mucha ilusión este seminario por muchas razones, ¿no? Primero, pues todos los ponentes que estaban el día de hoy son personas que admiro, que he seguido. Eh, Suena muy ególatra, pero no soy una persona que suelo admirar a otras personas y hoy hay una concentración bastante interesante de profesionales, ¿no? Empezando por Joseph Pillow, que pues tengo una relación muy corta, hace muy poco, pero siento una gran empatía por su forma de ser, a pesar de que somos muy distintos en muchos modelos de pensamiento. Por supuesto, al maestro Simón Tavera, desde su perspectiva social, que incluso en el último año me ha permitido replantearme cosas que yo creo que es muy importante. ¿Sabes? Suena, como vuelvo y repito, suena muy ególatra, pero me siento muy orgulloso de nunca creer que existen verdades absolutas. Entonces eso pues me ha permitido ir constantemente cambiando, construyendo, modificando, reestructurando, fortaleciendo ciertos conceptos. Pero hay cosas que, pues, por supuesto, no siguen teniendo como todavía una esencia en mí. Hasta este momento son las verdades más plausibles. Pues la doctora Amparo Polinar, me encanta el derecho. Sé que la manera en que lo plantea, yo he tenido tres impactos en en mi formación académica. La primera fue la filosofía. Siempre quise ser un psicoterapeuta, siempre estuve anhelante de poder ingresar a la formación académica de la psicología. Sin embargo, por razones que no eran mías, al principio no se dieron. Mi primer interés o mi primer contacto con las letras o con la humanidad fue la filosofía, específicamente más en la deontología y en la escolástica. Luego, por cosas laborales, estudié derecho y en ese derecho pues tuve un contacto muy fuerte con las sustancias, con el manejo de la estructura
de la sociedad del narcotráfico, la narcocultura, todo lo que es el esquema, la estructura antisocial. Pero me faltaba algo muy importante que era el individuo, ¿no? Entonces tenía una visión muy reducida, que es la visión que tienen todos los departamentos, los cuerpos que abordan la seguridad estatal. Y pues afortunadamente o desafortunadamente han pasado los años y pues ahora he tenido que replantearme muchas cosas en las que creía y en eso he trabajado mucho. El último artículo de investigación que hice se llama Psicología y Religión en el contexto de la salud mental, pero no habla de religión, habla de las creencias, de los sistemas de creencias. Y hay gente que cree que los sistemas de creencias se puede salir de ellos. No, podemos modificar los sistemas de creencias y darle un sistema de creencia con otros valores o con otras fundamentaciones. Suelo decir que soy un divulgador en el área de la salud mental, sí, pero basado en evidencias. Trato de fundamentarme, trato de, si hay alguien duro para criticar, soy yo hacia mí mismo. O sea, yo veo cosas de hace 2, 3 años y yo, miércoles, me doy muy fuerte. Entonces quiero que entiendan que la postura que yo tengo al hacer quiero que entiendan que es un personaje el que empieza a trabajar en el momento en que estoy divulgando, no es el psicoterapeuta, no es la persona que asiste a la víctima o a las personas que padecen ciertas condiciones asociadas a la salud mental, sino este personaje de la divulgación, pues es alguien que tiene esta visión de atacar fuerte a las ideas, pero ser blando con las personas. Tenemos que entender que no somos nuestras ideas, que nuestras ideas van a ir cambiando constantemente y que es importante dejar claro ese sistema, ¿no? Por supuesto, a todas las personas que están acá, Isabel Díaz Pérez, indudablemente el trabajo que hemos hecho a través del Centro de Capacitación Integral y de transformación a lo largo de estos 2 últimos años, pues ha significado mucho, porque esto que hacemos aquí en voz alta es algo que se llama en filosofía ejercicio dialéctico. Es un ejercicio de yo aquí basado en mis conocimientos, en las premisas, en las conclusiones, en las especulaciones, poder llegar a ciertas síntesis, a ciertas tesis o a ciertas hipótesis, ¿no? Sé que la mayoría, espero que los que estén aquí pues son profesionales, la mayoría de la salud mental, y los que van a ver, pues van a ser familias, pero que entiendan de que mi crítica es hacia, bueno, es que no es una crítica, es un diálogo, o sea, vamos, veámoslo así, es mi diálogo interno de mi yo, basado en sistema de creencias con otro yo que está buscando utilizar la evidencia y tratar de llegar a esas conjeturas, ¿no? Por ejemplo, la primera cosa que tenemos que entender es que el fenómeno, yo esperé hasta el último momento para entrar porque no quería estar viciado con los otros ponentes, no porque lo hagan mal, sino porque puede cambiar un poco el contexto de lo que estaba pensando y siempre trato de hacer este ejercicio cuando se trata de trabajar con otras personas, a menos que sea un debate, ¿no? Ya ahí es otra cosa. Entonces no estuve, ya tengo que sentarme a ver todo lo que se grabó antes porque sé que va a ser magnífico. Una pregunta muy chistosa, este tema lo he tocado creo que dos temas muy sensibles en mi vida. Uno ha sido la pedofilia, la pederastía, y pues he sido casi linchado. Y yo sé que el suicidio no es otro tema ajeno a este porque tenemos unos sesgos culturales colectivos, unos sesgos de ignorancia colectiva, perdón, que impiden realmente trabajar este tema de suicidio. No queremos hablar del suicidio. Y, por ejemplo, la pregunta que hacen es: ¿qué hace un especialista en trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas trabajando en prevención del suicidio? Es que resulta que la tasa de estadística, primero del control de mis pacientes, tengo 40 personas que se han suicidado dentro de las personas que he tratado y son más o menos casi 2000 casos. Eh, en la estadística, un paciente con consumo de sustancias de tipo problemático tiene 10 veces más la probabilidad de ejercer un acto suicida.
Cuando uno se va a la casuística y empieza a ver la composición de la masa poblacional que ejerce el acto suicida, pues cuando hablamos o sea, el adulto mayor es una de las personas que más ejerce el acto suicida, pero cuando vamos a la población juvenil, la comorbilidad, los factores que intervienen dentro de este proceso del gesto suicida o de los actos suicidas y las ideaciones suicidas, son pacientes que tienen una íntima relación con el consumo de sustancias psicoactivas. O, por ejemplo, si no íntimamente por consumo, han estado creciendo en un entorno deperimentado socialmente, donde hay una presencia de narcotráfico, microtráfico o presencia de figuras parentales que han sido usuarios de sustancias psicoactivas. Entonces, por eso entré en este fenómeno de suicidio. No soy un amateur, o sea, traté de realmente tratar de buscar. Cuando hablo de etiología, es tratar de hacer ver la complejidad del fenómeno, ¿sí? Normalmente, cuando se habla de suicidio, se habla del acto suicida, pero no, el suicidio no es un problema, es un fin. Y desafortunadamente ha habido una historia previa antes del acto o los gestos y la ideación suicida. Soy alguien, quiero que tengan mucho cuidado en el momento en que empiezo a hablar. Mis posturas no son, primero, no son verdades absolutas. Segundo, todo lo que digo sométanlo a juicio y traten de adaptarlo a sus realidades, pero sí tienen que entender de mucho de lo que voy a decir va a ser doloroso porque empieza a lanzar nuestra propia responsabilidad en cómo estamos trabajando en la prevención del suicidio. Y sobre todo como profesionales, la mayoría, quiero ser positivo y pensar que una minoría, pero no es así. La mayoría de los profesionales de salud mental que conozco no tienen realmente una percepción adecuada del suicidio. Y eso es doloroso. ¿Por qué? Porque yo le decía a Isabel en una discusión acalorada que tuvimos que cómo era posible que alguien que no es suicidólogo tenga que explicarle a un suicidólogo qué es el suicidio. Y específicamente basado en la condición de comorbilidad o la etiología del fenómeno del suicidio. El suicidio, a mí, yo soy materialista dialéctico, por supuesto, como materialista dialéctico que soy, creo, o sea, ahí viene la palabra clave, creo, es decir, mi congestura de creencia, mi sistema de creencia está en que las condiciones orgánicas prevalecen por encima de todo. Esa es mi postura. Yo creo que el 80% por estadística en los pacientes de los individuos que ejercen y que terminan con sus vidas son pacientes que tuvieron condiciones de tipo orgánica, que no podemos explicar en una hora o 45 minutos que tengo porque son tan amplias. Por ejemplo, la gente tiene una idea equivocada de quien ejerce sí o sí el suicidio es un paciente con trastorno depresivo. No, los pacientes con depresión mayor no necesariamente ejercen el suicidio. Por lo general, en la fase suicida, en la fase depresiva, perdón, nunca suceden los suicidios. La mayoría de los procesos clínicos, cuando vemos al paciente ejercer un acto suicida, ha sido incluso en un paciente que ha tomado medicación, ha llevado a una fase de eutimia y desarrolla el acto suicida. Pero lastimosamente el desconocimiento del profesional de la salud y específicamente el profesional de la salud mental, hablando específicamente de los domadores de unicornios que creen que son psicólogos, no tienen una formación suficiente para poder hacer una estructura suficientemente clínica para poder abordar y hacer un encuadre a un paciente con condiciones suicidas. Estadísticamente, el 40% de los que ejercen el acto suicida han tenido el diagnóstico de depresión mayor, probablemente mal diagnosticado, porque pudieron haber sido un paciente que entró en una fase depresiva de un trastorno afectivo bipolar. O sea, hay que tener mucho cuidado con la condición, con la patología. Quiero dejar claro
de que sí entiendo de que no debemos patologizar al individuo, pero en este momento para poder hablar, yo no tengo aquí individuos sui generis, yo aquí no tengo un individuo con nombre para poder hablar, yo aquí tengo que hablar de las patologías. Sí, porque ahorita todo el mundo es sensible. No, mi visión es científica, mi visión es, yo soy amoral y materialista dialéctico. ¿Qué significa esto? Yo no veo el fenómeno del suicidio como algo malo o algo bueno. Para mí el suicidio es un acto insano. Es un acto cometido bajo unas ciertas condiciones de irrealidad, de despersonalización y de pérdida del enfoque y la percepción de la realidad. Cuando una persona comete un acto suicida, no veía la percepción de la realidad. No tenía realmente una percepción de esta realidad. Y por eso es tan importante tener una fundamentación deontológica, una fundamentación filosófica de esta situación. Por eso es tan complejo poder abordar el suicidio, por eso es tan complejo abordar todo lo que tiene que ver con la salud mental, pero específicamente para mí dos temas sensibles es el suicidio y el trastorno conductual asociado al consumo de sustancias psicoactivas, porque se le atribuye al individuo que tiene la patología o la condición. Es decir, el adicto es quien ejerce la enfermedad, es la enfermedad y es el causante de la enfermedad. Y el suicida entonces es quien decidió acabar con su vida y, pues bueno, basado en varias posturas filosóficas de la autonomía de su ser, que es importante que vayamos a estudiar, por ejemplo, a Kant, a Santo Tomás, cuando ellos se plantean de que el hombre es dueño de sí mismo y tiene un planteamiento bioético con relación al suicidio. Pero desafortunadamente quien ejerce el acto suicida no está consciente de que ese acto va a terminar realmente con su vida. Y ni siquiera es consciente de cómo suceden las cosas. Y el problema está en que la persona, la mayoría, la sociedad, el colectivo, no entiende qué es la conciencia. En estos días grababa un video que se llama Primeros Auxilios Psicológicos. Y yo decía, perdónenme la mala palabra, pero esta mierda que estoy haciendo no tiene ningún sentido, porque el primer paso del primer auxilio psicológico es determinar el estado de conciencia del paciente. ¿Y saben lo complejo que es poder hacer una valoración de la conciencia de un paciente? Ubicación cronológica, percepción, la realidad, avances cronológicos, o sea, la gestión emocional. Es complicado. Entonces, el primer auxilio no debería ser ejercido por cualquiera. Debería ser ejercido por docentes, por personas, pero entonces si no tenemos una construcción, por ejemplo, conozco un montón de psicólogos, especialistas en el área de la salud y específicamente en el área de la salud mental, que no entienden los procesos cognitivos, no entienden la metacognición. Incluso yo digo que entiendo, estoy tratando de entender, pero es que si yo no tengo idea, estas personas menos. Porque el proceso de metacognición es un proceso convergente. El estado de conciencia es un proceso convergente y ahí entra un proceso que se llama diatesis del suicidio. Hay unos factores, y eso, bueno, hablo de diatesis y la etiología del suicidio. ¿Qué significa? Hay una simbiosis íntimamente, o sea, hay una simbiosis que es ineludible entre el hombre e intrapersonal e interpersonal. No se puede dividir. Pues yo soy materialista y creo que la condición biológica es principal. Sí, pero esa condición biológica está sometida y sujeta a la sociedad. Tenemos un nombre, el nombre no sirve para nada. El yo, la conciencia, no entiende su nombre. Nunca nos hemos denominado por nuestro nombre. Necesitamos un nombre para que el otro nos defina, para que el otro nos denomine. Por eso es la importancia del factor social dentro del suicidio. Pero entonces tenemos dos grandes segmentos de sesgos. Unos creen que se trabaja solo lo social por separado y desestiman todo lo biológico, yéndose a aspectos metafísicos completamente desvirtuados. Y tenemos otros que probablemente en algún momento de mi vida yo estuve allí, que era la sujeción o la objetivización del individuo que ejerce el acto suicida como un paciente simplemente clínico, desasistiendo sus vínculos filiales, desvinculando de su factor económico, o ignorando su proceso
de la estructuración semántica de la realidad, y esa estupidez la hice yo durante muchos años. Y es el momento donde tenemos que empezar a poner en la palestra este tipo de percepción del suicidio. El suicidio no sucede en una fase orgánica del paciente. Sucede en todas sus realidades, sucede en lo económico. Entonces el factor social, socioeconómico es importante. Entonces la etiología lo que habla es de la multidimensionalidad del individuo. Y el suicidio es multidimensional o multicausal. Y por eso es tan complejo y no se puede trabajar de manera genérica. O sea, lo único que puedo hacer yo a través de la divulgación es tratar de pedir a los profesionales y al público en general que se eduquen con relación a la construcción del fenómeno del suicidio, porque estamos construyendo el fenómeno del suicidio. O sea, la realidad, el aumento gradual que viene de comparación del 2021 es del 5%. A ver, también eso es relativo en la tasa poblacional del mundo. O sea, hemos crecido demográficamente, pero eso no justifica que casi 1 millón de individuos se quiten la vida, y la mayoría de esto pudimos haberlo evitado a través de una red. Hay una cosa que en España, por ejemplo, que es donde se tienen estudios más fuertes con relación al suicidio. Muchos pacientes que ejercieron el acto de suicida tuvieron un control por psiquiatría. Entonces fallamos como profesionales. Somos nosotros los responsables en no generar una adherencia a la medicación. ¿Sabes? En no hacer voz alta de la importancia de la medicación, en formarnos en farmacología, en psicotrópicos específicamente, en hablar sobre la importancia de la medicación y que haya una política pública para el uso de estos medicamentos. Ojo, política pública hablo de una dotación, de que esté al alcance. La mayoría de los antipsicóticos de alto espectro en mi país, en el país donde estoy, en Colombia, son sumamente costosos. Por ejemplo, no me gusta hablar de ningún medicamento y no voy a hacer, pero hay una medicación que es la de última generación. Ella tiene en el campo más de 60 años, pero fue suspendida por la forma en que se practicaba la clínica en el siglo pasado, pero hace más o menos 30 años volvió a estar en el mercado. Para mí es una de las medicaciones más importantes, sobre todo cuando el paciente está en una fase de resistencia, porque es una medicación que se debe inyectar y que tiene un uso, una disipación prolongada de 24 días, 28 días. ¿Qué pasa? Esa medicación en este país cuesta 1 millón de pesos, que es el equivalente a un sueldo total de una persona. Ahora, también tenemos que entender la estadística, que las personas que empiezan a tener trastornos conductuales asociados a los estadios anímicos, que pudieran ser un factor íntimamente relacionado con un gesto suicida, son pacientes o son individuos. Yo hablo de pacientes, perdónenme porque es mi léxico diario. Son seres humanos que viven en una realidad social experimentada, que no tienen acceso, ni siquiera van a ver esto, no tienen ni siquiera la capacidad de poder tener acceso a esto, porque el sistema, la pobreza estructural como la conocemos, es un factor proliferante de, valga la redundancia, factores de riesgo de gestos suicidas. Ahora, no es el único factor, o sea, que incurriría en un reduccionismo. Pero tenemos que entender que el peor error que tenemos es la subestimación de este fenómeno. Subestimamos el fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que se llama la dictadura de la felicidad. Toda la sociedad y la mayoría de los psicoterapeutas que estamos haciendo, vendiendo humo, haciendo motivación tóxica pendeja. O sea, estamos hablando de que el mundo es bueno. Ok, tampoco tenemos que ponernos en la postura de que el mundo es malo. No, pero hay que tener y vender a la masa, al colectivo, una idea realista de la vida. ¿Por qué ha aumentado las ideaciones suicidas en adolescentes y en adultos jóvenes? Porque están luchando contra una irrealidad que los medios de comunicación están mostrando, que no es culpa de los medios. No voy a quedar aquí como el viejo que no quiere adaptarse. No, los medios de comunicación, las redes sociales son importantísimos, y sobre todo para divulgar este mensaje de educación.
Sin embargo, tenemos que, la mayoría de los que debemos estar hablando de salud mental no lo estamos haciendo. Vemos a un actor, a un pendejo que no sabe ni hablar, a empezar a hablar de cómo luchar contra la depresión y me dice que es solo a través del ejercicio. Y para una persona que está atravesando por un cuadro depresivo, pues por supuesto, se siente peor. Nuestro trabajo es decir, no, la forma de, por ejemplo, todos los posts, yo tengo una cantidad, yo estoy a punto de bloquear los estados de la mayoría de las personas que conozco que ejercen la profesión. Porque sí, solo yo dando el primer paso, no se puede dar un primer paso estando en depresión. Cuando una persona está en un brote psicótico, que es el factor clínico más importante que incide en el acto suicida, la persona no ve la realidad, no entiende la realidad, está despersonalizado. Está viviendo un delirio, no un delirium, un delirio. Su vida está deformada, su percepción de la realidad. Hay una hermosa materia que en algún momento se llama teoría del objeto. Es filosofía. Entonces, se usa para la perspectiva, pero se da en artes plásticas, se puede usar para muchas cosas. Entonces, uno pone un objeto, sea cual sea. Yo uso la silla. A mí me gusta usar la silla. Entonces, yo le digo a la gente, ¿qué ven ustedes? Primero empiezo, ¿ustedes qué ven? Ah, una silla. Todos están viendo lo mismo. Todo el mundo dice que sí. No, cada uno, depende del ángulo, depende de su relación, empieza a hacer una construcción y una interpretación de esa misma realidad. Ahora, ¿cómo saben que es una silla? Si yo no les he explicado que es una silla. Porque hay un constructo semántico que se llama epistémico, que va en base a la forma en que se crea la memoria, el conocimiento, en el cual una persona puede entender que una silla es una silla. Yo dije una silla y no necesito mostrar una silla y todo el mundo está pensando en una silla. ¿Qué pasa? Pero cada uno está pensando en una silla totalmente distinta basada en la interpretación semántica que tiene en su mente. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una distorsión de los estadios anímicos que afecta la percepción de la realidad? Es que estos individuos están viendo una realidad y interactúan con esta realidad, pero es una realidad sesgada. Entonces aparecen síntomas que, por ejemplo, hay dos modelos que son peligrosos. Unos son esquizofreniformes y otros son de tipo afectivos. Los afectivos son más coherentes. Entran dentro de las percepciones más reales. Te pueden hablar que se sienten mal, de que perdieron algo. O sea, los detonantes de estos factores de ideación pueden venir de cosas incluso basadas en el duelo, que también es válido. Pero tenemos los otros que son de tipo esquizofreniforme, que son individuos que empiezan a tener ideaciones peligrosas y la mayoría de las personas que ejercen el acto suicida bajo un brote psicótico de este tipo es huyendo de eso que los atormenta. Un ruido, un dolor, una somatización de una enfermedad. Es impresionante todo lo que hay. Investiguen qué es el síndrome de Godard. Una persona que se mutila porque piensa que se está muriendo a pedazos. O sea, y eso es lo que yo a veces no entiendo, que los profesionales de la salud no entienden. La mente es biológica, sí, pero está permeando toda la realidad. El ser biológico, la sociedad no es ajena a lo biológico. Los edificios, la estructura, la farmacéutica, la química, la física, la astrofísica, todo eso es natural porque nació de nosotros, somos entes biológicos. No hay nada que no sea natural. Todo eso es el termitero de las termitas. Es como decir que una termita no es un termitero no es natural. Lo que pasa es que nosotros tenemos una capacidad compleja de asociarnos, porque esa es nuestra mayor habilidad. La capacidad de poder comunicar las ideas gracias a esos conceptos semánticos y podernos unir. Y hemos hecho esto que está aquí. Pero desafortunadamente cuando un individuo empieza a tener estas disrupciones de la realidad, la sociedad no está preparada para sujetarlo, para tenerlo acá. Y no lo podemos forzar. No se trata de decir, no se mate, usted vale mucho. Eso no sirve. Lo que necesitamos nosotros es hacer campañas genuinas donde haya un espacio donde se atiende, se estabilice al paciente orgánicamente, pero ahí viene lo que hablaba de España. Si yo agarro un paciente que logra tener la fase de autismo y lo incorporo a una sociedad que no está preparada para atender a este individuo, lo va a volver otra vez a
a llevar a una fase depresiva, porque no tiene habilidades sociales, porque no tiene habilidades operativas, porque no tiene habilidades laborales, porque no comprende la economía, porque no tiene una pareja, porque es homosexual, porque una gran cantidad de pacientes que ejercen el acto suicida son pacientes que son individuos que luchan con procesos de identidad por abuso sexual. Y esa es la realidad que nosotros como que no estamos entendiendo y que estamos fallando. En mi caso como docente, como divulgador, estamos fallando en transmitir. Y que sí, lastimosamente van a seguir pasando y probablemente durante este año van a seguir pasando actos suicidas. Durante el día de hoy aproximadamente 80 personas han perdido la vida por un acto suicida. Y muchos de ellos, lastimosamente, están en países con acceso económico también, pero no hay una red de educación, no hay una red de empatía bien entendida, no se trata de motivación, no se trata de darle un libro. Mira, el primer paso para sacar a un paciente de un cuadro depresivo con ideación suicida es la higiene personal. Solo ese es el primer paso, que un paciente se afeite, se bañe, trate de dormir, acompañarle en el proceso de la higiene del sueño, es vital. No lo demás, no sacarlo a correr, no, eso lo que va a hacer es perjudicar al paciente. Y veo terapeutas que en primera cita, yo he tenido pacientes que afortunadamente han llegado a un caso grave por un intento, un gesto suicida y se han salvado y he aparecido yo allí. Y suena muy ególatra y no me gusta usar la anécdota, pero cuando pregunto, las terapias estaban únicamente enfocadas en el paciente enfermo. El paciente no puede ser red de apoyo. El paciente no puede entender sus problemáticas. Lo primero que uno debe de hacer con un paciente que tiene síntomas de distimia, de abulia y de desesperanza, llamémoslo así, el punto emocional, es inmediatamente llamar a su red de apoyo. Incluso el Código de Ética Profesional nos permite hacerlo. Llamar a una red de apoyo, no vamos a ventilar la intimidad del paciente, no, pero lo que vamos a hacer es vincularlo con alguien. A ver, también se encuentra la triste historia de cuando uno empieza a indagar, es un paciente que no tiene a nadie, literal. Y es allí donde deberían entrar las políticas públicas. Ahí es donde debería uno poder, tranquilo, ya hay una casa de atención que es gratuita, que está formada, que está preparada y que te va a tener 18 días. Yo te voy a atender, no te preocupes, igual tú ya me pagaste a mí, yo normalmente trabajo con paquetes que incluyen 4 sesiones, entonces yo les digo, tranquilo, vamos ya tú me pagaste, porque las personas que llegan a mí incluso llegan ya con ideaciones, todavía están allí. Estoy hablando de estos que pueden ir a terapia. No estoy hablando, esta no es la mayoría, estos son los que pueden ir a terapia. Y es ahí donde yo activo, vamos a ver qué hacemos, familia, red de apoyo, no lo pueden dejar solo, acompáñenlo, llévenlo a comer algo, traten de no presionar, y una vez llamo a Esteban, que es el psiquiatra con el que trabajo, loco, mira, pasó esto, por favor necesito que lo ayudes con inducción de sueño, porque tiene problemas de inducción de sueño. Ya cuando él duerma, cuando él baje su condición, pueden ser muchos factores lo que están interviniendo, por eso no puedo hablar específicamente. Es allí donde podemos, ahí sí empieza la terapia, realmente la terapia empieza 20, 40 días después. Cuando hay un paciente en una fase de eutimia y no lo vamos a soltar. Es allí donde vamos a estar en el acompañamiento. Mira, ¿cómo estás de medicamento? ¿A qué horas te tomaste el medicamento? Cuéntame. La familia, hey, doña Isabel, ¿cómo estás? Mira, ¿qué ha pasado con tu paciente? ¿Qué sabes? ¿Te toma el medicamento? Sí, doctor, todas las noches se toma el medicamento. Eso es el mayor acto de empatía. Monitorear la medicación, comprar la medicación, estar con él, supervisarlo, sin presionar. O sea, siempre hay que educarse para hacer un acompañamiento. El acompañamiento no es de buenas intenciones. El acompañamiento debe de tener formación. Yo exijo a la red de apoyo que tome terapia. No necesariamente una terapia individualizada, pero sí una terapia con un enfoque pedagógico para que aprenda los encuadres y los procesos de intervención. ¿Cómo? Si llega a pasar algo, ¿qué hacer?
cómo ir poco a poco forzando a que coma, cómo ir poco a poco forzar a que se bañe, cómo ir poco a poco forzando a que empiece su dinámica en el hogar. Sí, estar vigilando, por ejemplo, todo lo que él dice. Por supuesto, hay algo con ese factor de la japicracia, que es un lenguaje donde condena a lo negativo. O sea, la japicracia, ojalá no es un término mío, es un término de un gringo que ahorita se me fue el nombre, perdónenme, pero tiene un libro, se llama Japicratia. Ese libro explica donde cómo la sociedad del consumo, de la psicología del consumo, ha hecho de que la felicidad sea un commodity, un proceso de búsqueda a través de lo accesorio. O sea, al usar yo esta bata voy a ser feliz, o tomar Coca-Cola, ta. ¿Qué pasa? Aunque parece inocente ese modelo de marketing, en el colectivo genera un sesgo cognitivo en pretender que la fase de equilibrio de un ser humano, de homeostasis humana, se ve así. O sea, yo no puedo ser feliz hasta que no tenga un Lamborghini, un Audi, un Ferrari. No. O sea, sí, yo les cuento un chiste para que se rían. Yo fumé a los 14 años. Les cuento la cuña, la publicidad, ¿no? O sea, bajaba un hombre con un traje delgado, yo he sido obeso desde pequeño, siempre he tenido problemas de peso. Bajaba este guapo hombre, ¿no? Rubio, el estereotipo del héroe. Baja en las escaleras, fumando, por supuesto. Tuc, tuc, abre un Mercedes-Benz, se monta en el Mercedes, cambia la toma y aparece sin camisa en la playa. Una asiática, una morena, una rubia y una negra atrás de él. Hermosas esas mujeres tocándolo, ¿sabes? Fumando todas, fuman, él fuma. De repente la toma se pone de lado y dice, pásala suave, fuma Belmont. Yo no podía tener el CJ7, ni el Mercedes, ni el traje, ni la profesión, pero sí podía fumar. Y de eso está lleno estas ideas que las personas que empiezan a tener ideaciones cargan. Ahora, quiero que entiendan, las ideaciones no se ven de una sola forma, pero si ustedes ven las ideaciones más constantes por estadística, son personas que cargan con una idealización de la vida que no pueden conseguir porque no es real. Cumplir con unos estándares y unos objetivos que no pueden alcanzar, porque su pobreza estructural, porque su condición de nacimiento, por sus limitaciones, por su discapacidad o por sus enfermedades. Porque una de las razones, 16% de los que ejercen actos suicidas son pacientes con enfermedades crónicas. No eran enfermos mentales, tenían una patología que por supuesto desencadenó en una condición psicológica. Hay un 8% de pacientes que no hacen un proceso de eutanasia, sino que se quitan la vida por el dolor. Y no entremos en detalle en todas estas cosas. Y no estamos asistiendo, no estamos preparados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pensamos que es el suicida? Es alguien que tuvo el valor de acabar con todo. Así. Nunca pensamos de que es una persona que tuvo probablemente mucho tiempo pensando en la idea de acabar con su vida. Y de que intentó cambios, pero que esos cambios, como estaban basados en falsas expectativas, terminaron sobrepasándolo y frustrándolo más. Y adicional, todo su círculo estaba lleno de gente que con muy buenas intenciones lo motivaba y dichas motivaciones se transformaban en barras inalcanzables para él. Por ejemplo, hablemos bullying, sobrepeso en la escuela. O sea, la gente cree que uno está gordo porque quiere. Si un día, sí, yo llegué a pesar 150 kilos porque quise. O sea, yo conozco, a mí una vez, yo fui hace poco al profesional, iba porque me iban a extraer una muela, ni siquiera me iban a hacer una extracción periodontal, y pues por la cuestión de mi peso, pues me mandaron a que me evaluaran por cardiología porque me iban a hacer una intervención que requería anestesia. Y lo que hizo el señor de triaje, que es el médico que está en interno intensivo, es, desde que llegué, duré 18 minutos, por supuesto, yo iba con una franela normal, o sea, yo no me... Carlos Montoya, y empezó, usted sabe que está gordo, que no sé qué, que la diabetes, que... me tomó la atención, me tomó el control glicémico, gordo, eres un gordo, muy bien.
Cuando yo terminé, le dije, ¿cómo es que es tu nombre? Ah, bueno, Jesús. ¿Tú crees que yo no me he dado cuenta que estoy obeso? ¿Tú no crees que yo estoy haciendo algo? ¿Tú no te diste cuenta que llevo en control con nutrición desde hace 2 años? ¿Tú no sabes que yo soy paciente que tiene ciclotimia, que ha tomado antidepresivos? No, porque el profesional de la salud mental no tiene gestión de salud. No habla, no tiene un adecuado encuadre de salud. Usted imagina, yo por supuesto soy un tipo que yo estuve orgulloso de pesar 100 kilos cuando competía, hacía pesas. Pero ahora que ya subí 40 kilos más, pues estoy preocupado, estoy ocupado. Pero si yo no tuviera esta estructura emocional que he desarrollado a través de la terapia, porque he tenido años de terapia también, yo me hubiera devastado allí. Entonces, desde allí viene todo el sistema de creencias donde creemos que todo funciona bajo nuestro privilegio. Es que el pobre es pobre que porque quiere, es que el suicida es el que toma la decisión, es que nosotros no tenemos nada que ver con el suicidio. Es que los niños pobres del África, ¿no? Todo el tiempo era África. Y desdibujamos nuestra pobreza estructural que teníamos a los bordes de nuestro país. Empezamos a generar un concepto de la meritocracia, la gente que se esfuerza más llega al lugar correcto, ¿no es verdad? Y tenemos, a ver, yo no quiero ser desesperanzador, pero tenemos que aterrizar a las personas de que el índice de movilidad social se acabó. Nosotros tenemos estancados en el índice de movilidad social para Latinoamérica desde el 98. No hemos avanzado, no han habido grandes cambios. Los ricos son estructuralmente más ricos y los pobres son estructuralmente más pobres. A ver, yo soy de los que cree que el hambre, entre paréntesis, el hambre se acabará en unos próximos años, pero no la pobreza. La pobreza cambia estructuralmente. Y es lo que la gente no entiende. La gente cree que pobreza es no poseer. No, la pobreza viene desde no poder salir de un barrio por tener conflictos, por haber nacido en otro barrio que no es el del frente. Y todas esas cosas que parecen que ustedes dirán, este tipo, ¿para dónde se fue? Es que todo esto conforma la construcción epistémica del suicidio. Entonces, unas niñas, porque la mayoría de las mujeres de las personas que conozco estudiando psicología y que se han graduado en el tiempo en que he estado yo supervisando pasantías, han sido mujeres, que no las juzgo por ser mujeres, no. Lo que juzgo es simplemente la desdibujada realidad que tienen y que con ese prejuicio, con esos conceptos desvirtuados, juzgan al paciente. Cuando yo hablo de sistema de creencias, yo no hablo de mis creencias, no, yo hablo de mi amoralidad. Es lo que me permite a mí abordar el fenómeno de suicidio con morbo, pero no insano, sino a mí me parece, es un fenómeno sumamente interesante. Y yo sé que mucha gente le puede doler mi postura, pero es la única manera en que yo puedo investigar realmente el suicidio, sin lástima y sin compasión. Con compasión con los individuos, pero no con el fenómeno. Tengo que investigar por qué pasó esto, cuál es la estadística, visibilizar, ver los tipos, cómo se ahorca un paciente, porque yo he tenido entrevistas o he tenido un cúmulo de entrevistas que afortunadamente trabajando en el área de investigación me permití, yo he sido privilegiado de tener acceso a información y escuchaba las narraciones de pacientes que no pudieron efectuar el acto suicida porque pasó algo. Veneno, lograron hacerle un lavado estomacal, ahorcado, pasó algo, se fracturaron la tráquea, pero no pudieron ejercer el acto final. Y cuando tú hablas con ellos, ellos realmente hicieron eso en un momento, fue súbito. Tenían una construcción de la ideación, pero fue un momento el que termina, o sea, hay un momento irreversible donde el individuo decide hacerlo. O sea, ya ellos vienen abrigando los gestos suicidas, que es el gesto, pues es el empezar a estructurar el cómo y el cuándo, pero todavía no se han decidido. Pero llegan a destinar algo al azar. Por ejemplo, si no pasa esto, haré esto. Y si yo no hago esa investigación, yo no voy a poder saber cómo se ven las características suicidas. Por ejemplo, cosa alarmante a mí es un paciente que esté en fase depresiva y de repente me digan, doctor, se levantó hoy con un ánimo
y organizó el cuarto. Yo digo, ¡hey! Allí es donde tenemos que estar más pendientes. Vamos a tomar más terapia, vamos a acompañarlo hasta que realmente veamos. No todo el tiempo es que un paciente que sale va a ser un acto suicida, pero tenemos que tener cuidado porque es mejor prevenir. Porque un paciente, ya sabemos que un paciente con una condición de diagnóstico de depresión mayor o de trastorno afectivo bipolar, que es mucho más peligroso, por cierto, o con condiciones esquizofreniformes, son individuos que están dentro del 70% de los que ejercen el acto suicida. Ahora, hay pacientes, y eso es muy complejo con la diatesis del suicidio, es entender cómo se compone cuando uno entra. Por ejemplo, mi hijo era una paciente, un hombre sano, un niño sano, que ejerció el suicidio, ¿vale? Niño de 14 años, padres juntos, públicamente el señor era el hombre decoroso, la mujer del hogar, y el menor de 2 hijos, una hija de 20 años, cuando sucedió el acto suicida. El niño se fue al baño después de que su papá lo golpeó porque lo corrigió y utilizó su correa y se suicidó. Eso te lo digo, es un caso real. Vale, nadie podía explicar ese suicidio, porque era un niño que aparentemente nunca dio signos de gesto suicida. Cuando entramos, un alcoholismo estructurativo, un padre que consumía alcohol, por supuesto, dentro de casa había violencia, su mamá era una persona violentada, maltratada y traumada psicológicamente, una mujer que no tenía herramientas estructurales. Cuando uno investiga a la madre que viene de padres violentadores también, el niño tenía conflictos ya en el colegio, niño con indisciplina. En vez de, ya era un niño que tenía 2 expulsiones en ese tiempo. Estoy hablando, esto fue hace muchos años. Se procesaba así, se hacía. Ahorita ya incluso es controversial el expulsar a un niño, ¿no? Estoy hablando de un niño de 12, 13 años. Entonces, hablamos de 2 expulsiones, el orientador simplemente incurrió o dedujo de que el niño era un irresponsable, era un incumplido, era un grosero, ¿sabes? Y nunca hubo una escucha realmente para poder llegar a entender al niño, ¿no? Y ese niño ya viendo que ningún adulto de su red, acuérdense que la percepción de la realidad de un niño de 12, 13 años no es la percepción de un hombre de 40 años. Es un niño que él cree que toda la realidad de los adultos es así, como la que él le estima. Docentes que se hacen de oídos sordos, un director que lo juzga y que cuando va a casa pues recibe más golpes por todo lo que dicen en el colegio. ¿Vale? Paréntesis aquí, pum, yo he estado muchos años viendo cosas terribles, pero la cosa más dolorosa me pasó en un colegio, hace menos de 2 años. Llego, entrevisto a la niña, mi primera entrevista, una entrevista de rigor, la entrevista que yo hago para poder ver qué condiciones tiene el niño, niña de 7 años. Le pregunto, corazón, ¿en tu casa te maltratan? Me dice, ¿cómo así? Yo le digo, tu mami te pega, tu papi te pega. Me dice, lo normal. Lo normal. Esa es nuestra estructura. Lo normal sería que no. ¿Vale? Y es eso, ¿no? Yo sé que la pederastía es un tema tabú porque la responsabilidad del el abusador sexual y del abusado sexual sucede en familia. 90% de los casos es familiares. Por eso la familia se ofende de que yo hable de este tema. Porque ellos quieren que yo culpe al señor que se esconde detrás de las ramas que nadie conocía. No que fue el abuelo, no que fue el propio padre, no que fue un hermano, no que fue un sobrino. Y en el suicidio pasa igual. Somos nosotros los que hemos ido construyendo epistémicamente el suicidio. A ver, es desesperanzador una prevención si no hacemos una modificación estructural, empezando con habilidades adecuadas en la gestión emocional. O sea, empezar a normalizar estar mal. Está bien, estoy enojado, me merezco, tengo el derecho a estar enojado.
Ahora, tengo el derecho a respetarte lo más que puedo, trataré de no herirte, pero estoy enojado. No porque tú lo provocaste, estoy enojado y ya. Estoy triste, ¿por qué? Porque sí, porque es una emoción. Mira, voy a hacer un ejercicio dialéctico para que saquemos cuenta del nivel de ignorancia que tenemos con relación a la emoción. Si yo digo, Juanito está emocionado en el columpio, ¿qué emoción tiene Juanito? Todo el mundo, el 90% de los que yo hago esta pregunta, todos dicen feliz, porque llorar no es una emoción, estar triste no es una emoción, tener miedo no es una emoción. La respuesta plausible que debería venir de un profesional de la salud mental es muy complejo responder, profesor. Es muy complejo porque sí, pese a que Juanito por el contexto debería estar feliz en el columpio, uno no sabe si moviéndose en el columpio a Juanito le cayó el helado. Pero nuestros preconceptos, nuestros sistemas de creencia nos hacen pensar que todo el mundo está en la misma condición dialéctica que nosotros, que todos tienen las condiciones materiales que nosotros. Todos, o sea, ¿cuál es el problema mío con la motivación? ¿Cuál es el problema mío con los psicólogos que juegan a ser coach y motivacionistas? ¿Cuál es mi problema con todo este montón de coaches que no tienen formación? Es que creen absurdamente, basado en su sesgo, que no son culpables, son idiotas con buenas intenciones, pero creen equívocamente de que todos partimos de la misma condición material y que todos estamos compuestos biológicamente de la misma forma y que todos culturalmente tenemos las mismas reacciones emocionales. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, desestructurar todo lo que tenemos como concepto de suicidio, empezar a volver a estudiar, empezar a formarnos en neurología, en filosofía, en pensamiento crítico complejo, empezar a leer los que empezaron a hablar etiológicamente y filológicamente del suicidio. A ver, vamos del pasado, pero estamos hablando de los profesionales, ya aquí es una cuestión para nosotros como profesionales. Y empezar a hablar, ponernos a investigar los últimos estudios. A ver, por ejemplo, hace unos 10 años se entró en conflicto con la asociación del concepto de la serotonina en el suicidio. Se llegó a pensar de que no era un factor tan influyente. Ahora, hallazgos recientes volvieron otra vez a indicar, sí, o sea, las alteraciones de la percepción de la realidad están basadas en esa modificación anatómica del cerebro. Ahora, ¿qué modificó anatómicamente el cerebro? Consumo de sustancias psicoactivas, lesiones cerebrales, traumas, enfermedades genéticas degenerativas. Por lo menos muchos de los pacientes que ejercen el acto suicida, pues son pacientes con demencia. Que nosotros creemos que demencia ya es una persona que no puede hilar una conversación con orden sintáctico gramatical, ¿no? Robin Williams tuvo demencia por cuerpos de Lewis. Robin Williams. Y se suicidó. No porque era valiente, no porque estaba harto del mundo, es que su cerebro le dijo que lo hiciera. Porque creemos equívocamente de que nosotros somos el cerebro. No. Lo que resulta ser el yo es un concepto muy complejo. Deontológicamente es una cosa, metacognitivamente es otra cosa, filosóficamente es otra completamente distinta. Ya eso es de gusto los colores. Busquen el concepto que explique mejor eso, pero no esperen no fundamentarlo. El problema está en que la gente, muchos de profesionales que deberían tener criterios y conceptos definidos están llenos de creencias, no de fundamentación. Y ese es el peligro. Biológicamente, la explicación más plausible, tanto por neurociencia y como yo que soy materialista dialéctico, es que sí, hay un conflicto con el sistema serotoninérgico, ¿no? También, por ejemplo, se ha visto modificaciones en la amígdala, reducción en los hipocampos, conflictos con la interacción con la corteza prefrontal. Hay muchas explicaciones biológicas que en este momento ya tendríamos que tener una clase
de neurología para poder explicarlo, pero eso, lo que nos importa a nosotros no es entender todo el fenómeno de la interacción sináptica y de esas redes que están involucradas, de los procesos de la sustancia, pero sí tenemos que entender de que las sustancias que convergen, que hacen reacciones en nuestro cerebro, nos modifican conductualmente. Pero que en lo interno influye en lo social y lo social influye en la modificación. Hay algo que en estos días se me ha olvidado el nombre de ese gran hombre, Humberto Maturana, chileno. Él habló sobre la autopoiesis y la epigenética. Vaya, y entiendan cómo el estrés es un asociado a la diatesis del suicidio. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué una persona está más estresada en el siglo XXI? Pues por supuesto es su estructura económica, su pobreza estructural. La gente no trabaja porque quiere, la gente trabaja porque necesita. El fin de la visión utópica postcapitalista es una sociedad donde no requiera trabajar y pueda tener garantizadas todas. Pero ¿qué pasa? Se romantizó el trabajo duro gracias al industrialismo. Trabajar duro no es loable. Las religiones, todas, específicamente la cristiana, proliferó el tema de que si no te esfuerzas, pero ese concepto meritorio, ese concepto de ganar el paraíso, es irrealista. Para una persona con una depresión, para una persona con una condición de psicosis, para una persona con una ideación esquizofreniforme, un concepto religioso de este tipo termina de ser el último clavo en el ataúd, literalmente. Por eso tenemos que aprender a tener nuestras creencias muy separadas. Por eso me parece peligroso las tarotistas que son psicólogas, y psicólogos tarotistas también lo saben, los que leen los pliegues anales, que suena chiste, pero es verdad. Entonces, cuando una persona de esta cae enfrente de una persona con ideación suicida, ¿qué creen ustedes que puede hacer? ¿Qué herramienta estructural puede? Yo quiero ser más todavía dolorosamente crítico. ¿Qué pudiera hacer un psicólogo recién graduado basado en los pensum humanistas que no tuvieron una psicología científica, que no han hecho, que no entienden hacer un proceso de pensamiento crítico, que termina como una persona que hizo 5 años de pregrado, 4, termina creyendo en todas estas pseudociencias como la constelación, en las heridas de la infancia? Y ojalá fuera un caso atípico, es muy común. Entonces, como para ir dándole estructura a esto para cerrar, porque hoy pues no tengo mucho tiempo. Primer paso, cuestionar lo que creemos. A mí no me interesa que piensen como yo, con tal que piensen, he hecho el trabajo. El suicidio no es un problema, es un fenómeno consecuente. La explicación del suicidio es tan inmesurable que es mejor decir que los deprimidos se suicidan. No, la depresión es un factor estadístico tangible, importante, pero no es el único. Todas las personas que ejercieron el acto suicida y ya no están con nosotros, tuvieron un problema de percepción de la realidad. Todos no, yo no soy absolutista, yo digo que lo único absoluto es que no hay nada absoluto. Pero la única forma en que alguien, ¿sabe? Es biológicamente, es una antítesis bioética. O sea, el ser humano no puede matarse. Nosotros tenemos como máximas biológicas que vienen impresas en nosotros que permiten la preservación de la especie. No es natural de que el ser humano tenga tendencias suicidas, ¿vale? La única manera en que aparezcan ideaciones y tendencias suicidas es de que haya una deformación del concepto de la realidad o por condiciones biológicas que privan la condición el contexto de la realidad, pero también entiendan que si tú estás sometido a una situación dolorosa, o sea, lo que pasa es que
quien no ha entendido estos factores contingentes no puede entender cómo alguien puede preferir morir que seguir viviendo el abuso de sus padres, el abuso sexual, las guerras dentro de sus propios países. O sea, los que no han vivido en El Salvador, los que no vivieron en México, en ciertas zonas vulnerables, los que no han vivido en Colombia, en unas zonas que Madre Santa, o en Brasil, en las favelas, todas nuestras ciudades de Latinoamérica, sobre todo las que yo conozco, que son más las del sur, tienen estos lugares que son dantescos. Y cuando digo dantesco no hablo de la literatura mágica, hablo del infierno de Dante. Los que hemos tenido la oportunidad, yo me imagino que Piglo es uno de los que se ha metido a una olla a buscar a un adicto, yo he ido varias veces. Si existe un infierno, cosa que no creo, yo no creo en nada, yo soy agnóstico, pero si existe un infierno es eso. Y si usted, algo que en estos días hablaba, no lo tenía preparado, mira lo que viene. Hablaba del círculo con mis pacientes de una comunidad y yo les decía, muchos de ustedes han tenido ideaciones suicidas porque el 80% de la población de los adictos, el 80% tiene condición dual. Son pacientes con condiciones comórbidas, es decir, tienen un trastorno mental y el trastorno conductual asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Ellos, en ese círculo éramos hombres todos, decían de que muchos de ellos habían pensado en morir, ¿no? Muchos de los, yo tengo una situación muy extraña porque yo nunca he trabajado en fundaciones de manejo de conductas adictivas públicas, todas las que yo trabajo son privadas. Para poder meter a un paciente allí tienen que tener una condición material muy distinta a los de el resto. ¿Vale? Quiero que entiendan de que la población estadística que yo tengo de referencia, con la cual yo he hecho evaluaciones no estructuradas, no basadas en metaanálisis, porque no he cumplido con el rigor científico, pero trato de verdad de estar muy pendiente de los 2000 y pico de casos, 2086 casos que he visto. No todos han sido conductas adictivas, pero en su mayoría conductas adictivas. Y el 80% son pacientes con condición dual. Y de esos 80, ya dije que de esos 2000 han muerto 40 por suicidio, 44. ¿Qué pasa con estos que estaban allí? Pues éramos 50 personas, de los cuales 30 levantaron la mano indicando que habían tenido intentos suicidas o habían consumido un punto de que querían morir, ¿vale? Bueno. Pero hay una cosa que pareció increíble, por supuesto, yo no estoy con, no crean que la gente a veces tiene un concepto del adicto como ignorante, estúpido. No, aquí, yo estaba dentro de un círculo donde había unos ingenieros, había un odontólogo, había un geólogo, hay un matemático, había un profesor de literatura inglesa. Imagínense el combo en el que estaba yo hablando. Y de repente sale un tipo, que no puedo decir su nombre, y me dice, lo que pasa, doctor, es que hay muchos modelos de suicidio, y el suicidio que hemos escogido como adicto se llama suicidio social. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, cuando tú pasas a la calle y te vuelves un sin nombre, te suicidas socialmente. Ya nadie te ve a los ojos, ya nadie te mira. Entonces es un suicidio. Pasar de ese nivel a quitarse la vida es muy fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer allí, no? Primero, yo creo que debemos empezar a identificar factores de riesgo, trabajar directamente en factores de protección, generar realmente una estructura donde los niños puedan aprender a gestionar sus emociones. Por supuesto, para poder que un niño gestione sus emociones adecuadamente requiere una figura parental que esté sana. Entonces, el primer trabajo de nosotros acá es ser voceros de una crianza respetuosa, una crianza asertiva. Empezar a trabajar con la modificación de los conceptos y creencias que tienen los docentes y empezar realmente a trabajar en que enseñen a los niños a estar mal. Hay un cuento hermoso que es El monstruo de los colores. Empezar a ventilar este cuento para que el niño pueda jugar con la idea y el concepto de las emociones, que aquí son 5, pero realmente son como 30.
pero que el niño empiece a utilizar, mira, mi modelo de intervención terapéutica es dialéctico-conductual, ¿no? Yo creo que no es una sorpresa para nadie, ¿no? Pero es enseñar, el dialéctico-conductual es enseñarle a las personas que tengan las palabras para poder expresar aquello que no han podido expresar, que puedan describir aquello. Y eso es importante, cuando los conceptos semánticos son importantes. Saber que una silla es una silla y entender por qué creemos y sabemos que es una silla, porque al año alguien nos sentó en la primera silla y reconocimos esa silla, y la silla de nuestra mente es una silla con pelitos de vaca porque nuestra silla era una silla de campo. Esa es la construcción semántica, pero si yo no sé definir todo esto, pues no voy a poder gestionar las emociones. Se ha comprobado y hay mucha evidencia científica en que entre mayor capacidad lingüística que tenga un individuo, y eso viene de Saussure, y lo acaba de probar Kian Quiroga en el 2019 con la construcción semántica de los recuerdos, es que una persona que sea capaz de describir su realidad va a poder tener ayuda. Pero nosotros también tenemos que aprender a escuchar que una silla no es una silla como yo lo creo, sino que la silla de la silla que él describe es la que él necesita y es la que tenemos que adecuar. Entonces, trabajar en eso, digestión emocional, ¿qué significa eso? Yo tengo por ahí un taller que no sé si está grabado, lo tiene Luber Huasco en su canal. Digestión emocional es no solamente pensar lo que sale de mí, sino aprender a recibir lo que entra en mí. Hablo de, suena muy motivacionista, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la forma en que estructurativamente hemos transformado nuestras respuestas emocionales. Entonces, a través del modelo conductual, nosotros creemos en sistemas operantes. Es decir, si tú, ante esta reacción, tú dices, tú me enojas, estás dando el poder de la reacción. Entonces, ¿cómo actúo frente a ciertas situaciones y cuál deberían empezar a ser los cambios graduales, minúsculos, paulatinos, que se van a transformar en grandes cambios en la gestión emocional? Entonces, yo ante estas situaciones, yo no me gusta cómo actué. Entonces, ¿cómo quisiera actuar? Quisiera actuar de esta manera. Pero esto solamente funciona en un paciente que es capaz de percibir su realidad. Quiero que entiendan esto. Esto es prevención, esto no es en la intervención. La intervención sería otro seminario. Más o menos tips de intervención profesionales. Y como familia, vayan al profesional. Rápido, rápido. Vayan, busquen, si es pública, vayan por un psiquiatra, un médico, busquen a alguien que los ayude a encuadrar, ojalá encuentren al mejor. Factores de riesgo, por supuesto, o sea, si yo sé que el consumo de sustancia está íntimamente relacionado con el desarrollo de una condición neurológica, de una plasticidad anómala que me va a generar una ideación suicida, pues tenemos que luchar contra el consumo de sustancias psicoactivas, no contra el adicto, no contra el adicto, no es luchar contra el adicto, es luchar con el fenómeno. Empezar a entender que la sustancia no es el problema, es la conducta y que tenemos que, desde la prevención y la gestión conductual, vamos a ayudar a un individuo a que tenga menos factores que incidan y que desencadenen un consumo problemático. El Estado debería empezar a hacer cambios estructurales políticos donde, o sea, es utopía. Yo sé que estará Simón Tavera habla una cosa muy hermosa, y lo que no puede hacer el Estado lo podemos hacer a través de red de apoyos. Tenemos que empezar a generar estructuras de red de apoyo comunitaria que estén formadas en verdadera salud mental. Que entendamos cómo hacer una red de intervención, cómo poder hacer un encuadre, cómo identificar esto. Hay algo que no pude hablar hoy, pero que es peligroso y son los supervivientes del suicidio, aquellos que quedan estigmatizados por él. Y cómo los suicidas por lo general tienen estadísticamente una relación de primera o segunda línea de consanguinidad con otros suicidas. Y eso tiene que ver con las estructuras conductuales que radican en creencias, en sistemas de creencias conductuales de cada familia. ¿Vale? La formación del profesional de la salud mental tiene que cambiar. Tiene que haber pensamiento crítico, un trabajo de metodología de investigación más amplio y realmente ponerlos a trabajar en histología, en casuística y en etiología del suicidio rápido. Pero yo creo que son dos cosas que van de la mano. Conocer el concepto de la adicción
no en el típico de la literatura, sino en el que yo estoy hablando, y no porque yo soy el dueño de la razón, no, sino porque el mío es el que está más basado en evidencia, tratar de construir un concepto mejor. Hay muchos conceptos buenos que se están manejando con la multidimensionalidad del individuo en la salud mental, y ese es el que debemos trabajar, una salud mental que contemple lo biológico a priori, pero que entienda que de allí necesita una red de apoyo social importante y que tiene que contemplar lo económico y la insertación social, y es dándole herramienta laboral a los individuos que tienen condiciones psicológicas. Hablar de que todos somos suicidas de closet, hablar de que todos en algún momento hemos querido darnos por vencidos. No sé qué tan común sea, pero por una estadística que hice yo, casi que todas las personas que conozco han pensado en quitarse la vida. Entonces, quitar ese peso sobre los jóvenes que están luchando, en entender de que no hay nada de malo en externar, en comunicar de que quieren quitarse la vida, en que no va a haber un castigo, en que no los vamos a señalar, en que lo vamos a hacer desde el amor, desde la empatía bien entendida, no de la motivación. Pero por supuesto, ahí tenemos que formar a los escuchantes. Ahí tenemos que formar a esa red que escucha. Hay una cosa que aquí es importante, y esto va íntimamente o directamente a los profesionales de la salud. Ustedes deben de tener, o debemos tener, ya iba a cagarla, pero debemos tener un seguimiento activo de nuestros pacientes que tienen ideación suicida. O sea, debería existir una red de salud pública que nosotros deberíamos descargar, que nos permitan al menos poner en contexto a las EPS, que acá se llaman así, o a los modelos de intervención de salud de cada uno de los países, de que hemos atendido a un paciente que ha pasado por una ideación y de que tenga un monitoreo por psiquiatría, y por supuesto otra vez entra la política pública, que esto sea gratuito. Porque muchas veces nosotros vivimos de esto, yo vivo de esto, yo no hago esto por deporte. Entonces, si a mí no me costean los gastos, pues a mí me es difícil poder llevar un seguimiento. Pero si el Estado me permite a mí poder tener al menos mensualmente una entrevista, y que esta la subsidie el Estado, que me permite a mí devengar una ganancia que por supuesto no tiene que ser el 100% de mis honorarios privados, pero que al menos represente un 40%, les aseguro que más de uno de nosotros va a tener un seguimiento real de este paciente. Y evitaremos a toda costa que haya el desenlace suicida, porque como les decía, en España muchos pacientes que cometían el acto suicida, muchos, la gran mayoría, habían ido a psiquiatría. Dentro de esa misma responsabilidad como profesionales, empezar a hablar sobre farmacología y la adherencia a los procesos farmacéuticos. También empezar a enseñarle a la gente a que se calle, que hay opiniones que valen la pena decir en voz alta y otras que debemos mandarlos a callar la boca. Cuando conozco estos psicólogos, no sé, conspiranoicos, que hablan de factores de dependencia de algunos medicamentos, yo les digo, deberían saber. O sea, yo tengo la discusión diaria con mis pacientes en comunidad terapéutica, es por qué un paciente que antes consumía sustancias psicoactivas ahora va a salir medicado. Y es que resulta que la medicación va a evitar que vaya al consumo de sustancias. Ahora, muchas medicaciones son transitorias y otras medicaciones en un porcentaje menor son para siempre, son de tipo crónica. Pero lo que pasa es que la mayoría de los psicólogos desde la ignorancia opinan con relación a la farmacoterapia sin el conocimiento. Hagan una investigación de los ensayos ciegos y de los de pares y los aleatorizados de los medicamentos. La mayoría de estos medicamentos ustedes lo observan, y por ejemplo en el caso de la mayoría de los pacientes con ideación suicida, muchos de esos medicamentos, al mantenerlos, vamos a evitar un segundo brote o otro brote, y ese brote va a evitar a toda costa una ideación suicida y por ende un gesto suicida. Ahora, estoy hablando en lo más reducido clínico. Acabo de yo escucharme y yo dije, puta madre, lo que pasa es que todo esto va a poder ser viable siempre y cuando exista un contexto social y una red de apoyo familiar. O sea, yo quiero que entiendan, yo tengo un problema, ¿sí? Quiero que me disculpen, es que yo veo, yo he formado mi construcción en un nicho, o sea, en lo biológico.
Ese es mi constructo, ahí estoy y es donde me siento cómodo, pero todo esto yo no lo hago porque ignoro lo social, pero el problema está en que yo no me puedo mover, ya para eso está Tavera, para eso estará otras personas que vengan a formar esa parte, pero yo no puedo, no sé cómo explicar. A veces yo quiero irme hacia lo social, hacia lo antropológico, pero es que no puedo ampliar tanto porque perdería el fondo. O sea, yo un todólogo, no puedo, o sea, tenemos que entender cuáles son nuestras limitaciones y mi limitación es esa. Entonces, es trabajar esa otra estructura, por supuesto, en mi caso, desde lo biológico, desde lo individual, es que para mí todo cambia cuando trabajo en lo individual. Cuando yo tengo a mi paciente en el consultorio y conozco a su familia, todo cambia. Tengo un buen pronóstico, afortunadamente, muchos de estos pacientes que se han suicidado, afortunadamente, no me quiero excusar, pero no estaban en continuo ambulatorio conmigo. Son pacientes que los conocí en el proceso de reestructuración, en rehabilitación, y salieron sin apoyo, sin red, y se perdieron. Pero en cambio estos que han continuado con un ambulatorio, que han tenido una adherencia al proceso, que entienden el programa, que tuvo una familia que apoye, que no juzga, que se educó, que ahora tiene un lenguaje emocionalmente adecuado, que tiene una percepción de la enfermedad y no al individuo. Aprende a entender las conductas del adicto y no al individuo. No confunde las ideaciones, la psicosis con el individuo. Eso es importante y solo se puede hacer a través de la educación. Y ese educacionismo no cambia estructuralmente nada, pero sí cambia nuestra realidad. Cuando nos educamos, no nos va a cambiar económicamente, pues puede ser que nos haga más eficientes, nos haga ser más efectivos, o sea, somos más eficientes en generar dinero como profesionales, muchos. Pero tienen que entender que el conocimiento académico o el conocimiento de cualquier tipo lo que cambia es la percepción de la realidad. Nos permite ampliar nuestra visión. Y cuando nosotros tomamos la terapia estructurativa, no estoy diciendo que el modelo mío es el único, hay muchos. Está Tames, que también lo pudiera hacer a través de otros modelos de abordaje. Yo hablo de lo que conozco y perdónenme. Pero si a una persona le podemos hacer entender cómo se ven los síntomas, esa persona va a ser una excelente red de apoyo. Y cuando hablo de educación, no hablo del sesgo del educacionismo, del mito del educacionismo, no. Hablo de educar en relación a esto, en que las personas que intervengan sean realmente no motivadas, sino enfocadas realmente con un constructo, que su sistema de creencia esté reevaluado y que puedan permear un poco sus sesgos y que en el momento de la intervención lo hagan de la manera asertiva posible. Sé que hay muchas cosas que no puedo abordar por tiempo, pero bueno, espero haber hecho un círculo de dejar claro de que sí, que lo biológico priva, que es importante dejar claro ese concepto, pero que eso biológico está íntimamente relacionado e interactúa con lo social, y lo social es la familia, lo social es el trabajo, lo social es el económico, lo social es el nombre, lo social es cómo él ve al mundo y cómo el mundo lo ve a él. Feliz noche, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestros cuatro participantes del día de hoy, que la idea desde hace un poco más de un mes que se lo planteé precisamente a nuestro último ponente, a Carlos, de cómo había visualizado el abordar este tema, no solamente por hacer la apertura de Conapreso México, sino por la importancia que tiene el tema del suicidio, porque lo he escuchado en muchas partes y como varios ya me conocen de los que están acá, saben que no me quedo satisfecha y que quería abordarlo desde estos cuatro enfoques del día de hoy, que sé que hay mucho más, sé que va mucho más allá, pero al menos que no se quede tan por encima, tan en lo reducido, en lo minimizado, que por lo regular se habla del suicidio. Ahorita Carlitos mencionaba que muchas veces se relaciona el suicidio con la depresión. Nosotros por ahí hemos grabado algunos diálogos donde fue el primero y después de ahí se vio la necesidad de que no se puede abordar en una sola vez y hemos seguido
por ahí me ha hecho el favor de invitarme a su espacio para platicar de estos temas, porque reducimos el suicidio, que puede ser por una causa de que la persona estaba deprimida, punto final, ahí se acabó el tema del suicidio. Pero si nos vamos a hablar de la depresión la reducimos a que la persona está triste, punto final, ahí se acabó la depresión. Entonces, ¿por qué los índices están tan altos si es tan sencillo? Es ahí donde debemos empezar a ver que tenemos que profundizar, a ver la magnitud del fenómeno, todo lo que está influyendo, porque no son situaciones aisladas, porque como lo decía bien ahorita Carlos, no es lo biológico por un lado, lo económico por otro, lo social por otro, sino que es parte de un todo que afecta al individuo. Y en ese sentido, el día de hoy yo creo que pues también nos hemos quedado cortos de todo lo que implica. Yo sé que nuestros 4 participantes trataron de, de sintetizar y de darnos lo más claro posible en este corto tiempo, sus conceptos, cómo lo perciben, la importancia que le dan. Y lo hemos visto desde 4 aspectos sumamente diferentes, pero que como vemos al final son totalmente complementarios y se entrelazan en la situación de cada individuo. Entonces, ahorita hablábamos, por ejemplo, nos mencionaba de cierto sector de la población, pero efectivamente, no todos tenemos las mismas condiciones materiales, no podemos estar hablando desde una misma realidad, porque es el error más grave que cometemos, porque aquí está esta cajita y los que quepan aquí y todos los demás. No puedo yo hablar desde la realidad que yo vivo, desde mis condiciones materiales, desde la preparación que he podido tener, a la que he tenido acceso, no es la misma de muchas otras personas, no es esa misma realidad. Yo aprovecho para agradecer sinceramente la manera que hoy Carlos nos ha abordado este tema, porque es desde un aspecto profesional, pero también desde la sensibilización ante qué nos estamos enfrentando. Y que no es cualquier cosa y que no lo podemos tomar a juego, que no podemos agarrarlo de banderita para hacerme yo visible que yo estoy haciendo algo, que yo soy ahora parte de Conapreso y quiero sacar la foto de que bien padre, ¿no? Y que vengan los reflectores a mí, sino realmente todo lo que implica y la responsabilidad que esto significa, y que no podemos estar haciendo solamente esta labor con buenas intenciones. He tenido el privilegio de compartir con él muchas de las inquietudes con las que no me quedo satisfecha, y que hemos, a través de su disposición y de toda la formación que él tiene, poder llegar a unos criterios donde realmente vemos la magnitud, y en el trabajo que hemos venido haciendo más o menos a partir de 2 años para acá, cada que hacemos algo, cada que es un evento de este tipo, pues nos queda descubierto todo lo demás que nos queda, ¿no? O sea, en vez de avanzar y de decir, ay, ya casi estamos completos en conocimiento, nos damos cuenta más bien de todo lo que nos falta. Hoy agradezco infinitamente a las personas que se sumaron, a las que nos van a estar viendo en Facebook. Ahí se queda en la página del Centro de Capacitación Integral y de Transformación grabado. Quien guste seguirnos ahí, hay todos los temas que tratamos en este espacio, ahí se quedan para que puedan compartirlos, o que puedan ahí seguirlos, porque de verdad que son sumamente importantes. No podemos tomar esto a la ligera, menos minimizarlo o reducirlo a ciertas situaciones. Cada individuo es muy complejo, y asimismo entonces estamos viendo a lo que nos estamos enfrentando, y si estamos aquí para colaborar, hacerlo de la manera más responsable, y esa manera responsable es formándonos, capacitándonos, y también de una forma adecuada. No nada más así como que, ay, voy, googleo y ya no, voy, veo primeros auxilios psicológicos por encima, una embarrada de un curso de 2 días y ahora ya los puedo aplicar. En este espacio siempre hemos estado criticando ese tipo de situaciones, entonces hoy que asumimos este compromiso lo queremos hacer de la manera más responsable. Agradezco mucho a nuestros 4 ponentes del día de hoy,
y espero pues sigan colaborando con nosotros en este espacio. Pues Carlos no es de aquí de México, pero agradecemos mucho que se sume a este equipo de CONAPRESU México con su asesoría, con las capacitaciones, con todo lo que él siempre generosamente comparte con nosotros. Y si alguien quiere hacer algún aporte más, con todo el gusto les escuchamos para cerrar el día de hoy y agradecer pues el tiempo que estuvieron aquí dedicado, ¿verdad? Y sabemos que en unos lugares ya es noche y aún así se quedaron con nosotros todo este rato. Bueno, adelante, Ale. ¿Te escuchamos? Tu micrófono. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Como siempre, un gusto acompañarte, escucharte, siempre es interesante, siempre se aprende mucho. Me dejaste con muchas cosas y recordando otras, ¿no? Así como mencionas que justamente el sistema de creencias en la persona que está pasando por procesos depresivos o que ya ha tenido ideaciones suicidas se va alterado, también es importante el poder trabajar la reestructuración, ¿no? de la interpretación del mundo, ¿no? Recordaba, por ejemplo, a Víctor Frank, ¿no? En el libro El hombre en busca del sentido, él planteaba muy bien eso, ¿no? Como en las peores circunstancias habían personas que le daban algún sentido, alguna vuelta al escenario dantesco que estaban pasando en los campos de concentración nazi. Y me parece importante todo lo que comentabas. Incluso cuando hablabas del acompañamiento parental, ¿no? De tener figuras, más que figuras, ¿no? Las personas que vayan a acompañar a los niños, adolescentes en estos procesos complicados. Recordaba una película que me encanta, pero creo que puede transmitir lo que has querido explicarnos, ¿no? Me acordaba de la película La vida es bella, ¿no? Cómo este papá agarre y le resignifica todo un escenario dantesco, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y cómo le cambia esa percepción al hijo, que cualquiera se hubiera desmoronado, hasta los mismos padres, ¿no? Pero cómo este padre ayuda, acompaña en ese proceso a su hijo, ¿no? Lo protege de esa manera, de esa forma, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso. O sea, para mí, lo que tú has querido transmitir es justamente eso, ¿no? De acompañar a los hijos, ¿no? O el adulto que acompañe a un menor, a un adolescente, tendría que tener algo de eso. O sea, no se trata de que los vamos a proteger en una burbuja a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, para que no sufran. No va por ese lado, sino acompañarlos, poderlos escuchar, poder darles algunas herramientas para que puedan valerse, para que puedan acompañar en estos malos momentos que pueden estar pasando, ¿no? Desde el psicoanálisis, lo que se plantea en estos casos, ¿no? Por ejemplo, de cuadros depresivos mayores o personas que están con ideaciones suicidas, es básicamente podríamos entender que hay algo de las personas que ya no toleran la realidad, hay algo que desencajó con la realidad y se torna insoportable. Es como tener un rompecabezas todo armado y de pronto se pierde una ficha, ¿no? Y uno no soporta ver esa ficha que falta. Y es tratar de llenar, de encajar buscar algo que encaje, que llene eso, y nunca pasa, ¿no? De lo que se trata, obviamente, en el proceso terapéutico de cada quien, habrá que construir la manera de, o convivir con eso, que no sea algo tan insoportable, aprender a vivir con ese espacio vacío en el rompecabezas y que nos permita, a pesar de lo que haya pasado, salir adelante, continuar o buscar psicológicamente, si vale el término, una prótesis a nivel psicológico que pueda hacer que esta persona pueda llevar una vida más tranquila,
a partir de lo que la persona quiera, sienta y desea hacer con su vida. Entonces, nuevamente, muchas gracias, un gusto poder escucharte, Carlos. Un abrazo. Alejandro, una cosa importante también, pues acabaste de tocar una joya cinematográfica, La vida es bella, Roberto Benigni. Ahí Gio, que es el padre, y Josué, que es el niño que evidencia y vive la guerra, ¿no? Y Dora, que es la mujer de Gio. Lo que pasa es que para poder tener esa postura asombrosa que muestra Gio allí, tuvo que haberla construido antes de la guerra. ¿Sabes? Gio no es culpable ni responsable de esa actitud positiva y asertiva que mostró en la película, ¿no? Esto ya fue un constructo previo, ¿sí? Y tenemos que entender de que sí, que esta debería de ser la forma en que consiga la red de apoyo resignificar, Camus, Víctor Frank, pero desafortunadamente, pues esas estructuras sanas que, como tú decías, qué bueno sería tener a un Guido, ¿no? Al personaje Roberto Benigni como un modelo parental a seguir. O te aseguro que, por ejemplo, hablamos de eso de las heridas de la infancia hace semanas atrás. Te aseguro que Josué, el personaje ahí, hijo de Guido, para él va a ser muy traumática la historia que cuenta cuando sea adulto, pero también va a tener un significado de parentalidad del hombre que debe de ser, basado en todo el sacrificio y todas las enseñanzas empáticas a través de la conducta adquirida que obtuvo Josué de Guío. Pero porque Guío te aseguro que tuvo un padre, o sea, estoy haciendo una construcción epistémica para poder justificar un personaje tan complejo como Guío, mostrando toda esa asertividad emocional. Lo que pasa es que Guido es la muestra de una persona sana emocionalmente. Desafortunadamente, muchos de los que enfrentan calamidades como la guerra no tienen esa estructura. Y es lo que tenemos que dejar de romantizar, ¿no? Yo sé que tú no lo hiciste con esa intención, pero la idea del qué bonito fuera que podamos trabajar en desarrollar esa salud mental como la de Guido y la de Dora, porque Dora, a pesar de que no es tan casi es importante porque ya tiene muchas cosas allí, pero por ejemplo, ahí hay muchas cosas que esa película la que acabaste de batearle con Ron. Ahí hay muchas construcciones, hay construcción de la familia, de modelos parentales, son personas, ellos son judíos ortodoxos. Lo que pasa es que, por ejemplo, sentarse a ver una película desde la ignorancia sin conocer por qué eran judíos ortodoxos, por qué estaban en Polonia, por qué terminaron en Auschwitz, quién era Guido antes de ser un prisionero. O sea, Guido no era un pobre, Guido era un hombre de dinero, tenían una panadería, no me acuerdo si una panadería o una lavandería, eran personas próspera de la comunidad judía de Polonia. Y cuando es sometido a esa situación, no era un pobre que no tuvo formación, ni tuvo aspiraciones, ni conoció los privilegios. Era un hombre casado que tuvo amor, que pudo conquistar a la mujer de su vida, que tenía una mujer que amaba, que tenía una mujer que recibía ese amor y respondía ese amor, que fruto de esa concepción del amor nació Josué, y Josué nació en esa construcción. Por eso te aseguro que todo epistémicamente el significado de ellos, de la guerra, era totalmente distinto, porque habían estos elementos protectores. Y es muy bonito eso que acabas de hacer porque me permitió materializar en un concepto que ojalá todos hayan visto esta película y si no tienen que verla para poder comprender cómo se ve realmente personas saludables emocionalmente. Y Guido se rompe, Guido tiene miedo, Guido se acobarda, Guido quiere hacer cosas insanas. Guido también piensa en matar, Guido también piensa y se asocia, y los alemanes, los nazis no son malos. ¿Tú te acuerdas del maestre que ese que mete a Guido a la cocina? Pasa que tengo como unos 8 o 10 años de no haber visto La vida es bella, entonces no tengo muy fresca la película. Pero tienen que entender de que las cosas no son lo que son. Los nazis no fueron lo que fueron, no es lo que la historia nos vendió. Y a eso es lo que me refiero. Tenemos que empezar a dejar de comer regurgitación de la información, sino ir realmente a la fuente. Yo sé todo esto porque va a sonar bien ególatra, pero yo me tiré un estudio de la Guerra Fría y de 1942 a 1945. Desde los concilios que pasaron en esa época en el catolicismo y también el proceso del fascismo de Mussolini, la dictadura de Franco y de Hitler.
Yo puedo comprender contextualmente porque estudié la historia, y ese es el problema de lo complejo. O sea, sé que suena muy ególatra, pero eso no ha sido porque yo quiero, o sea, es un privilegio. Tuve el privilegio de formar. Ahora es un privilegio que ahorita con la democratización del conocimiento a través de las redes, sabiendo hacer uso, yo tengo por allí un video de cómo obtener esa información que va a alimentar realmente, cómo hacer la interpretación adecuada, pero sería hermoso poder hacer un taller de hermenéutica, un taller de exégesis. O sea, ¿qué es la deontología? ¿De dónde entra la ética? La deontología es la filosofía de la ética. Bueno, pero gracias, Tames, por ponerle la guinda, la cereza al pastel. De verdad que gracias. Bueno, antes de despedirnos y agradeciendo la presencia de todos, sí quisiera escuchar a la maestra Amparo que nos dé también. Yo no me puedo ir sin escucharla el día de hoy para finalizar. Adelante, maestra Amparo, por favor. Muchísimas gracias, mi querida Isabel. No, pues qué privilegio y qué honor escuchar a Carlos. No tenía el gusto la primera vez, pero me ha dejado con muchas inquietudes, ¿no? Yo creo que al final también de eso se trata en esta labor, como bien dicen, pues de ir intercambiando opiniones, de nutrirnos, de capacitarnos, de intercambiar ideas. Y yo creo que este objetivo se ha cumplido el día de hoy, ¿no? Entonces, súper agradecida con lo que he escuchado aquí. La verdad que contribuyen mucho a esta parte de, como bien dijo Carlos, cambiar nuestras percepciones, movernos, ¿no? No quedarnos en un solo lugar para tratar de entender los contextos, en este caso generar las mejores condiciones que nos permitan atender y sobre todo con la responsabilidad que el profesional requiere en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, me quedo con eso, súper agradecida y a la orden, mi querida Marisabel. Muchas gracias. No, gracias. Y de verdad que bueno, estuve leyendo por ahí los mensajes del chat y también me estuvieron mandando por interno acá en el WhatsApp diciéndome por ahí las personas lo agradecidos que están porque les deja ver la magnitud del fenómeno que estamos presentando y que yo agradezco mucho porque se lo decía a Carlitos hace unos días que grabamos por ahí el tema de acuérdame, es de la depresión, ya, la Síndrome de depresión, Kawade o depresión, no, embarazo empático y depresión postparto masculino. exactamente. Y fue acerca de que empezamos a hablar de la depresión y al estar investigando, porque no me resuelven mis dudas, me manda a investigar, ya después, ya después entonces sí platicamos, ¿verdad? Porque no voy a ir en blanco y eso lo agradezco muchísimo porque es lo que me ha ido llevando a aprender y a tener esta visión más amplia. Y cuando grabábamos ese video se lo decía, o sea, la visión de hace un tiempo que empezamos con esto, al ir escuchando todos estos términos y también lo decía Carlos hace unas semanas en otra intervención que hubo. Y lo comprendo bien ahora, el profesional bajarse al nivel que tengo yo o yo ponerme a investigar los términos que yo no estoy entendiendo, que no estoy comprendiendo y ponerme a investigar y entonces yo ir aumentando en conocimiento, ¿no? Porque si entonces me A van ver, a tener que hay que hablar. ser muy cuidadosos cuando se habla al público general, ¿sabe? Cuando tienes a un paciente que escasamente comprende, pues sí tenemos que ser muy sutiles en explicarlo más, ¿no? pero Pero estamos, cuando hablo ya pero como estamos profesionales, hablando, tenemos que tener un constructo de un exacto. lenguaje adecuado para poder describir fenómenos que no se pueden describir de otra manera. No, por eso decía ahorita, por el ámbito profesional. En el ámbito profesional no puede ser que si estamos con un público profesionales, pues se tenga que hacer de esa manera. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos que investigar, que formarnos en el ámbito en el que nos estamos desempeñando es sumamente importante. No podemos estarlo haciendo, era como les decía, ¿no? No puedo ir y googlear qué tema voy a dar y así lo voy a dar, sino que lo tengo que comprender y tengo que estar formado en lo que voy a estar compartiendo con los demás. Eso es muy importante. Hay una cosa que quiero, Amparo, he sido fan desde que te escuché hace dos ponencias atrás en Latinos Sin Fronteras y Nos eh, emocionamos.
Sí, ¿por qué? Porque la filosofía del derecho es un tema que a mí me apasiona. Incluso uno de mis pasos a hacer, yo quiero seguir estudiando hasta que me muera, ¿sabes? Y lo que quiero es hacer una maestría en hermenéutica e interpretación del espíritu de la ley, de la hermenéutica del derecho como tal, ¿no? Y tiene un concepto errado de que el derecho positivo no es natural, no, el derecho positivo valida el derecho natural. Y casualmente en el fenómeno del suicidio, en algún momento, basado en el modelo romano del derecho, tengo el conocimiento del derecho, lastimosamente, pues la ley lo que hacía era condenar al suicida, incluso lo mataba si no se mataba. Y es chistoso. Y no solamente condenaban, ¿no? Breiner ayer hacía una intervención con relación a la histología y hablaba sobre cómo generaba una pena moral en Grecia, pero para los japoneses tiene otra connotación el suicidio. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que el fenómeno del suicidio, el suicidio tiene 12.000 años en la historia, al menos en los anales de la humanidad ha existido desde hace 12.000 años, ¿no? Que es lo más antiguo que tenemos en anales, en historia, en crónica, siempre ha estado presente el suicidio, por cuestiones ritualistas, por cuestiones, no había, lo que pasa es que los conceptos más complejos emocionales surgen 200 años para acá, y el concepto de la psicología convencional como la conocemos, de William James para acá. Entonces eso pues ha hecho de que ahora podamos, de una manera en la fenomenología, poder hacer una descripción más tangible, más semántica, más etimológica, es que es complicado, porque es que son unas ramas, son un montón de ramas de filosofía tratando de explicar cosas, y el derecho sería una conversación hermosa basada en el derecho y la salud mental, porque se necesita, o sea, y el derecho solo es la única vía a través de, no sé, eso se llamaría que sería la forma de mover al Estado, solo a través del derecho. Ahora que ya tenemos estructuras de cómo plantear una ley, de cómo generar, de que el magistrado pueda realmente describir una ley que sea adecuada. Por ejemplo, la intervención no voluntaria. O sea, yo sé que, y eso sería algo muy hermoso hablarlo, Amparo, ¿por qué no debería ser voluntaria la decisión de una intervención, sobre todo cuando hay un gran conflicto donde corre riesgo el paciente de morir, ¿no? En el caso del acto suicida? Tenemos que intervenir porque el paciente no, el derecho natural y el derecho positivo están peleados en el caso con la salud mental, porque las acciones jurídicas evitan de que el profesional también de la salud mental haga su acción, porque no puede pasar por encima de la decisión de un paciente que tiene viciada la decisión, porque es que debería ser tutelable la persona que tiene. Por supuesto, hay que demostrar que un paciente que está indefenso y que debería tener un representante del Estado, y que en este caso tendría que ser un fiscal o un abogado de oficio quien le represente para poder ser asistido en esto. Pero mientras esto, que reciba un tratamiento, lastimosamente suena horrible, pero a la fuerza, es decir, medicarlo y llevarlo a un estadio de eutimia, y ya cuando esté estable, pues que haga las acciones que tenga que hacer, pero que se entienda de que basado en el juramento hipocrático, el especialista de la salud lo que quería era preservar su vida, no generarle un perjuicio, ¿no? Entonces, esa sería una cosa que tenemos que hablar. Por supuesto, sin duda esto genera todavía más debate, ¿no? ¿Cuáles serían los límites de esa autonomía de la Pero salud aquí mental? sería ya para hablar con los abogados. Allá aquí no Claro, sería por una cuestión de supuesto. salud mental, pero también le daríamos herramientas para poder. Lo que pasa es que aquellos que hemos tenido la suerte, porque es suerte, de conocer el derecho y entender cómo se hace una petición de derecho, cómo se hace un amparo, cómo se hace una tutela. Nosotros no se requiere de un abogado, un médico poder hacer una acción de tutela en su función. Levantar un acta visto de que es el médico interno intensivista, y poder dejar garantías de que el paciente goce de la salud, que vaya en contra de su propia decisión y hacer una intervención. Incluso ya existen sentencias vinculantes en muchos países. Lo que pasa es que no es un criterio global. Igual que la eutanasia, también debemos de hablar de la eutanasia porque es otro tema muy interesante.
súper interesante, genera más debates, querido Carlos. Sí, No, no. no es debate, sería un diálogo, ¿no? Sí, Es sí, ir sí, hablando sí. y hacemos ese ejercicio dialéctico y al final salimos con más dudas que respuestas. Sí, por supuesto, pero yo creo que eso es lo valioso, ¿no? Nutrir justamente a partir de este tipo de situaciones, nutrir las diferentes perspectivas, ¿no? Sí, esa visión interdisciplinaria, transdisciplinaria. Lo que yo digo, ese conocimiento que debemos de tener el derecho es que no solo es de abogados, ¿no? Es decir, también otros profesionales Pero deben el tener problema un está, conocimiento mínimo. es que hay una tendencia inmediatista. O sea, la tendencia del profesional es en no profundizar. Y ojo, yo tengo amigos que estudiaron hasta, yo tengo un caso, es un tío político, que él habla 5 idiomas y no, él estudió hasta sexto grado y yo con él, él es capaz de hablar de muchas cosas. O sea, es una de las personas que yo le digo maestro, se llama Luis. Y yo con él hablo de una cosa, yo por lo menos como la filosofía para mí es la madre, es donde se construyó todo lo que hago. Yo con él hablo por lo menos de los diálogos platónicos, ¿sabes? Los principios socráticos y papá, y venimos aquí a Epicuro y vamos. Y además ambos somos, él es ateo, tiene una postura atea, yo tengo una postura agnóstica. Entonces vamos haciendo unas construcciones, pero es un hombre que estudia hasta sexto grado. Entonces lo académico realmente no importa sino a través de la formación estructural que haga, y es un tipo que lee muchísimo, ¿no? Y es que a ver, quien quiera jugar a ser profesional de la salud mental, pues que no lo haga. Y si no quiere jugar y quiere tomarse en serio, es estar todos los días constantemente leyendo. O sea, esto es de leer. Yo antes leía sentencias, ya no. Ya, pues por ahí, si mi maestro está viendo, ya no leo sentencias, ya no tengo nada que ver. Ahorita no estoy enfocado en el derecho, pero antes era exactamente estar a la vanguardia de todo lo que tenía que ver, sobre todo cuando a mí me encanta lo contencioso administrativo, pero en el caso de la salud mental es todos los días está pasando algo, incluso estamos viviendo el momento más importante de la neurociencia. Estos últimos 10 años, tanto por Borges, por Maturana, por Quiroga, por Brenda Miners, ¿sabes? Hay un montón. Ahí en el buzón, en el chat, puse, yo creo que tienen que ver esas investigaciones. Hay como 10 que puse que es importante eh, que se vea. Por ejemplo, España para mí es algo que tenemos que voltear. Ahorita España, no porque sea un país desarrollado, no, no, no. Siento que el hecho de que tenga un desarrollo económico le permite darse el lujo de desarrollar estas estrategias. Por ejemplo, con relación al abuso sexual, el trabajo que están haciendo estructurativo con relación a los abusadores sexuales, a la pederastía, evitar el estado de reciación, incluso de la castración química, es una cosa muy importante, incluso desde el derecho, pero también entender porque hay una crítica que la hizo una magistrada, por cierto, española, tienes que verla. Ella metió una acción de tutela contra la Constitución, la Sala Constitucional, que no sé cómo se llama en España, pero es el último escalafón de apelación con relación a que se le brindaba más, había más recursos para el pederasta, para la seguridad del pederasta, para las instalaciones pederastas y que no se asistía a la víctima. Y ahora se generó un motor legislativo donde la política pública debe de resguardar a las víctimas de abusos sexuales, capacitarlas, educarlas, llevarlas a formación académica. Y cuando hablamos de abuso sexual es que la gente, y ahí entramos muy grave, yo nunca he hablado de esto, yo creo que yo hice solamente características, y hablé del fenómeno del pederasta. Hay 2 intervenciones que he tenido que duraron 3 horas una y 3 horas la otra, y no siquiera hablé de esto. Y es que el abuso sexual también contempla la prostitución, y es lo que nadie habla. O sea, entonces una niña, la mayoría de mis pacientes, mujeres, son mujeres que ejercieron prostitución. Entonces ellas creen que no fueron abusadas sexualmente. Ahora yo tampoco las voy a victimizar, no, pero tengo que hacerles entender que sus decisiones no fueron suyas. Y de esto está lleno todo esto que estamos hablando. Y cuando yo le digo es que la prostitución no es un acto por placer, yo no conozco ninguna prostituta que lo haya hecho por amor o por placer o por dinero, a pesar de que pareciera que sí. Son las construcciones sociales, las construcciones epistémicas, los factores contingentes que le hicieron ejercer a ese punto. Ahora, todos aquellos que yo, por ejemplo, soy
y públicamente, quien me conozca, que pueda postear aquí si alguna vez me ha visto en un lugar de prostitución, ya es algo que para mí atenta contra todo, y no es porque no ame o no respete a una prostituta, no, es porque el hecho de ser parte del comercio de la prostitución es fomentar el trato de blancas, ¿no? La prostitución es forzada. Entonces es muy fácil sentarse a hablar de abuso sexual, pero no querer hablar de que las prostitutas son abusadas. La mayoría de mis niñas que están allí, niñas, literalmente niñas de 16, 14 años, fueron abusadas sexualmente, es decir, fueron forzadas por un desconocido a tener relaciones sexuales, fueron a denunciar y los policías se rieron de ellas y las echaron. Entonces, todo esto estructural tenemos que cambiar. Y es a través del derecho positivo y a través de nosotros haciendo una crítica pública, por supuesto, elegante, basada en la palabra, a través de la formación, a través de esgrimir argumentos deontológicos, fundamentar una epistémica correcta y, por supuesto, basarnos en los estudios que hay, ¿no? Y sacar y buscar a toda costa fondos para poder fondear realmente todas estas intervenciones, porque ustedes no crean lo duro que es poder fondearse. Yo puedo hacer muchas cosas experimentales porque estoy ahí, porque tengo la suerte de estar allí. Entonces, No, bueno. pues temas pendientes muchísimos ya has puesto sobre la mesa y que pues bueno, esperemos tengamos Ya más está listo para el oportunidad. Ya, siguiente. o sea, Amparo, me Bueno, mandas un mensajito al WhatsApp y yo y nos veo que va a tratar de encontrarte por Facebook. claro que sí, sí, no, no, ahí no, los conectamos. Bueno, pues perfecto. ahorita si se quieren Joseph, esperar ¿dónde un está Joseph? ratito, voy a cerrar la transmisión y ya podemos decir otras cositas. Gracias.